La batalla del mar de Filipinas entre norteamericanos y japoneses en el marco de las acciones aeronavales del Pacífico forma parte clave en desactivar el rango de acción entre puntos estratégicos del centro y sur del Pacífico, penetrando una brecha mucho más directa hacia el sur de Japón y dando acceso también a la importantísima base de Rabaul japonesa. Esta vendría a ser también una batalla que para mediados del penúltimo año de guerra desactivaría las acciones aeronavales de portaaviones japoneses a gran escala. Y es que para este momento la mayoría de pilotos japoneses bien entrenados ya habían perecido en combate, mientras que Estados Unidos conservaba muchos más elementos debidamente entrenados. Además, estos tenían pleno uso del radar, el cual marcará una ventaja estratégica determinante en las acciones. Asimismo, muchos comandantes japoneses a lo largo de la guerra habían perecido. Sin embargo, las directrices y consignas de los planes japoneses, como lo era el Plan Z, continuaba con mínimos cambios y el almirante Chester Nimitz ya está al corriente de todo esto. Mientras que Japón se está quedando sin petróleo para sus portaaviones, los americanos han salpicado ataques en las regiones sur y norte para que finalmente puedan dirigir una ofensiva que ya empiece un desenlace, probar un camino directo hacia el enemigo. Y esto es algo que Japón ciegamente no desea aceptar. Sea como sea, los norteamericanos realistamente han apoyado los pies en la tierra más que el tradicional Japón. Por esto, las Islas Marianas, al este del mar de Filipinas, están desprotegidas. Estados Unidos ordena un bombardeo al objetivo. Para el 15 de junio de 1944 desembarcan así en Saipán. Estas islas acercarían en rango de bombardeo a unidades americanas de largo alcance hasta Japón. Esto permitiría la toma de decisión de la llamada batalla definitiva por parte del imperio, en donde apueste casi todo por repeler al enemigo. Toyoda designa de inmediato a todas las unidades navales posibles que se congregarán con inmediatez hacia el oeste del mar de Filipinas entre el 15 y 17 de junio de 1944, fuerza comandada por Jisaburo Osawa desde el portaaviones Taiho. Desde la tarde del 15 de junio se advierte a Spruance por la red de búsqueda la presencia de unidades principales enemigas saliendo por el estrecho de San Bernardino. Se coordina desde Hawái el regreso de fuerzas de portaaviones operando al norte que desciendan hacia las inmediaciones de Saipán. Hay que defender la operación de desembarco y prepararse para una importante batalla contra Japón. La Task Force 58, compuesta principalmente de portaaviones, se despliega en torno a Saipán. La consigna de Nimitz es salvaguardar el desembarco. A partir de la patrulla de un Zero japonés que es derribado, ambas fuerzas despegan unidades generándose un primer combate aéreo aparentemente desde Guam y o la flota japonesa aún no detectada. Esto seguirá ocurriendo durante toda la mañana, con muchas bajas niponas versus poquísimas americanas. Luego que los cazas americanos están en capas volando al encuentro de fuerzas niponas, también se ponen en el aire hacia el sur-este los bombarderos y así estén listos para atacar y sobre todo salgan de la cubierta de los portaaviones a merced de cualquier bombardeo enemigo posible que pueda ocurrir repentinamente. Así avanzando la mañana, la Task se pone en movimiento hacia el sureste. Hasta las 11 am los destructores USS Jarnall y Stockham participaron en primera línea ante los aviones enemigos, pero un avión japonés pudo colocar una bomba que detona en la cubierta del acorazado South Dakota. En este primer episodio aeronaval, los nipones no traspasaron hasta los portaaviones, pero ya se aproxima otra densa oleada de aviones japoneses pasando las 11 am. 107 aviones japoneses entran en contacto contra los aviones yanquis a 97 kilómetros del grueso naval americano. Más tarde, solo unos 40 aviones traspasan hasta la cercanía de la Task Force, y esta abre fuego antiaéreo con sus disparos de espoleta. 6 aviones se pueden acercar a algunos portaaviones sin comprometerlos, y un torpedo
soltado hacia el Enterprise detona pero contra la densa estela que deja el portaaviones. El Princeton también es atacado sin mayores. Así escapa un puñado mínimo de aviones nipones. Durante la siguiente hora los japoneses atacaron con 2 oleadas más, inefectivas. La cuarta no recibió bien la posición de la Tusk, desperdiciando su barrido. Las hostilidades se empiezan a proyectar hacia la isla de Guam y el campo Orote, mientras los pilotos americanos empiezan a hacer comparaciones del llamado tiro al pavo sobre el excesivo derribo de aeroplanos nipones, destruyendo hasta aquí cerca de 350 unidades versus 30 aparatos americanos. Finalmente, se envían aviones para bombardear los campos japoneses en las islas hacia el sur, destruyendo la respuesta aérea de estos objetivos. Esto será clave en las acciones subsiguientes. Mientras el submarino USS Albacore trata de mantenerse cercano en secreto lo más posible de las fuerzas niponas, finalmente cuando los ataques aéreos ya se daban entre los contendientes hacia Saipan, ataca al portaaviones más cercano, que era la principal unidad de comando de la misión japonesa, el Taiho. El sistema de control de tiro de torpedos falla, y el submarino tuvo que disparar de manera más manual. Se decide disparar 6 torpedos en un solo ataque para maximizar las posibilidades y solo 2 logran encauzar directo al portaaviones. Pero uno de ellos será interceptado por un piloto japonés que se inmolará para explotar el curso de disparo, así que un torpedo impacta al barco de comando. El submarino fue cazado por cargas de profundidad sin resultado. El portaaviones en un principio no tuvo problemas para continuar con su trabajo, pero luego el humor del combustible de mala calidad que iba escapando iba inundando peligrosamente la cubierta. Luego el submarino USS Kavala se posicionó para atacar al portaaviones Shokaku, acertando 3 de sus 6 torpedos lanzados. Estos, el resto de la mañana, generaron una consecución de incendios que volaron al portaaviones provocando una importante baja. Pasadas las 2 p.m, su capitán Matsubara pudo ser rescatado. Cuando esto ocurría, la catástrofe sacudió de nuevo al portaaviones de comando japonés. Los vapores acumulados se prendieron definitivamente por una chispa eléctrica y empieza a sucumbir el gran Taiho. Osawa puede ser evacuado a un destructor. La operación japonesa empieza así terriblemente. Las dos partes principales de la flota japonesa se había reunido con anterioridad a poco más de 750 kilómetros este del estrecho de San Bernardino, y el Shokaku posteriormente se hundió a unos 600 kilómetros oeste de la isla de Guam. La flota había seguido un curso directo a las Marianas para luego dar un leve giro hacia el noreste, pero luego tuerce directo con dirección hacia la isla Guam. A Yuzaburo Osawa le quedaba menos de 150 aviones después de lo ocurrido, así que pensaba sumar entonces sus fuerzas con los aviones de combate que pensaba que aún se encontraban en Guam y Rota. Los aviones japoneses estaban modificados para tener una autonomía mayor a la de los aviones americanos, de modo que la posibilidad que barajaba el vicealmirante japonés para intentar una victoria era sumar al ataque las unidades de Guam y Rota con sus aviones desde la lejanía del océano profundo, que atacaría y repostaría en los campos aéreos, y así poder volver a atacar y regresar incluso sus portaaviones, mientras el rango de ataque americano queda muy alejado de la gran flota nipona, ahora con 2 vitales portaaviones menos. Sin embargo, la inteligencia americana y ciertos avistamientos pudieron calcular y finalmente descubrir a la flota de Oriente a 440 kilómetros hacia el oeste. A 20 nudos, la quinta escuadra americana ya estaba perfilada y avanzando hacia la ruta de Osawa. Los norteamericanos, ante estas acciones y todas las siguientes, dispondrían con la ayuda extra de radares que terminarían por marcar la diferencia de poder de los bandos. El vicealmirante Mark Andrew Mitscher apuesta fuerte ante su oportunidad, con un gran riesgo, pero con un tentador posible éxito, determinante en la guerra, que podría marcar un punto de inflexión en el inicio de la derrota de Japón. Ordena salir a sus aviones poco antes del poniente. Al límite de su capacidad de combustible podrían llegar y atacar a las unidades niponas, estando presente ahí incluso el súper acorazado Yamato. Pero era muy posible que la mayoría de aviones no pueda regresar a sus portaaviones. La fuerza disponible consistía en 95 cazas Hellcats, algunos con bombas de 500 libras, 54 torpederos Avenger, algunos con bombas de 500 libras también, y 77 bombarderos en picado, 51 Helldivers y 26 Dauntless.
pero la travesía aérea la cursarán 226 aviones de todos estos. El encuentro de aviones se da en el ocaso, aún con visibilidad. Los 35 aviones que puede poner en marcha Ozawa encuentran una horrible sorpresa. Se topan con aviones americanos que no debían estar ahí, en proporción de más de 6-1, una terrible pesadilla para Japón. Así que con facilidad los americanos podrán arremeter también contra los navíos de Japón. Los pilotos japoneses hacen su mejor trabajo, en nombre de la defensa de su emperador. Los americanos aprovechan bien sus oportunidades y buenas coincidencias. Los primeros navíos alcanzados fueron los petroleros, pero el portaaviones Iyo sería hundido sistemáticamente por bombas y torpedos luego. Sin embargo, los 3 portaaviones Saikaku, Unyo y Chiyoda, mientras fueron atacados, se pensó que aparentemente estaban suficientemente dañados por cómo lucían durante los bombardeos, así que los aviones americanos dan vuelta mientras son ya atacados por el fuego antiaéreo, dejándolos aparentemente heridos de muerte, pero se salvarán. Por su parte, el convertido acorazado Haruna, uno de los ex cruceros de batalla que vimos en el especial 16, también fue importantemente dañado en cubierta y arsenal principal. También se salvará. Pasando las 8 p.m. oficialmente llega a aterrizar el primer avión americano de regreso. Mitchell acepta la sugerencia de iluminar el área y los navíos para asegurar la llegada de los aviones americanos que puedan realizar la proeza. Muchos no retornaron amarizando en la plena oscuridad a muchos kilómetros de camino. Otros aviones se estrellan contra sus barcos incluso. En la difícil operación tienen permiso para aterrizar en cualquiera de las cubiertas. A pesar de los riesgos involucrados de como por ejemplo ser localizados por submarinos nipones, se hace el esfuerzo por recoger a los aviadores entrenados, que ahora son devotos a su líder Mitchell. Estados Unidos podía darse el lujo de perder los aparatos pero no los pilotos, así que luego serán buscados al alba los amarizados. Algunos hace pocas horas se acaban de convertir en haces del aire. La batalla aeronaval de las Filipinas, acción consecuencia del denominado Día D en el Pacífico sobre las Marianas, es relevante ya que será la última acción importante de portaaviones del Imperio de Japón, navíos que para la guerra moderna han reemplazado a los reputados acorazados. Ozawa entregará su renuncia avergonzado, pero esta no se acepta. Sin embargo, el general Saito será en la región de las Marianas el encargado de soportar la incursión americana sobre las islas. El emperador Hirohito solicita que haga lo imposible para que las islas no caigan, pero el avance americano es inminente. Este día en que Japón pierde estos portaaviones y las Marianas como punto de partida para misiones directas hacia la nación japonesa, empieza a perder la guerra de una manera mucho más clara. El alejar un poco a la TASC de su principal misión de defender el reciente desembarco sobre Saipán tuvo un logro rotundo, al desbaratar la escuadra para la llamada batalla definitiva. Japón perdió esta batalla y Japón perdió su batalla definitiva. Para los aliados ocurrió lo que debió ocurrir para el destino de la guerra. Esta fue así una de las batallas más determinantes de la Segunda Guerra Mundial.